¿Ya? A mí me gustan mucho los superhéroes. Conozco un montón de ellos. Batman, Spiderman, Superman. Pero, ¿os habéis dado cuenta de que no hay ningún superhéroe español? He estado pensando y repensando y no he podido encontrar ninguno, hasta que al final se me ha ocurrido una solución genial. Yo propongo que se reconozca a Ratón Pérez como el mayor superhéroe español. Porque, a ver, ¿qué tiene Batman, Spiderman o Superman que no tenga Ratón Pérez? Valentía, poderes, traje de superhéroe, identidad secreta, novia. Si no estáis convencidos, vamos a comparar. Si hablamos de valentía, a Pérez no le gana nadie. Se cuela por las casas, trepa por las camas, busca entre las almohadas. Todo esto sabiendo que en cualquier momento se puede llevar un escobazo. ¿Y sus poderes? Pues el Ratón Pérez puede ver en la oscuridad, de eso no hay duda. También debe de tener un radar mental porque... ¿cómo se entera si no de que se nos ha caído un diente? Y lo del traje ya es más complicado. La verdad es que mi ratón no lleva ni medias rojas, ni capa, ni antifaz, ni falta que le hace. Es que mi ratón es diferente. No necesita traje como los superhéroes vulgares. Y veamos lo de la identidad secreta. Todos sabemos que Superman es periodista en sus ratos libres, ¿verdad? Pues yo sé de buena tinta que Ratón Pérez trabaja durante el día. Es secretario del flautista y Amelín. ¿A que no lo sabías? No. De la novia, ese requisito también lo cumple. Yo leí en un cuento que Ratón Pérez está casado con la ratita presumida. Así que lo dicho. Y es que mi ratón es más inteligente que todos los superhéroes juntos. Porque es el único que se ha construido su propio castillo, un castillo de dientes. Así que lo dicho, el Ratón Pérez debe ser nombrado superhéroe de España y del mundo mundial por méritos propios.